en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, beatos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de Santa Catalina de Siena. Además, en nuestra sección Mexicanos en los Altares, platicaremos sobre los niños mártires de Tlaxcala. Y para el día de hoy, bueno, con ayuda de mis compañeras comunicadoras parroquiales, pues hemos preparado unas cápsulas especiales por el Día del Niño, que pues fue el pasado 30 de abril. No quisimos dejar pasar desapercibida la fecha en Siguiendo los Pasos de, ¿por qué? Bueno, pues porque sobre todo en esta época es importante procurar que los niños permanezcan en la fe en Cristo. Entonces consideramos que saber acerca de la vida de los santos podría ayudar a tener presente mejores modelos de vida que los que pueden ver en los contenidos actuales, pues principalmente en internet, ¿no? Tan a la mano que lo tienen. Entonces, bueno, es así. Como les preguntamos a los niños que acuden al catecismo en sus parroquias sobre la vida de algún santo que ellos eligieran, y ya escuchará lo que nos contestaron. Entonces, bueno, por lo pronto, para este primer segmento haremos como cada semana el repaso del Santo Oral, que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación. Comenzamos. Bueno, el pasado 27 de abril se celebró a San Simeón, obispo de Jerusalén y mártir. Él fue segundo jefe de la comunidad cristiana de Jerusalén en el siglo I, de cuya vida, bueno, se sabe muy poco con certeza, pero bajo el emperador Ulpio Trajano sufrió martirio como Jesús por la crucifixión. También el mismo 27 de abril se celebra a Santa Cita Virgen. Bueno, ella nacida pues muy pobre, a la edad de 12 años, tiene que comenzar a trabajar para una familia de la nobleza en Luca. Ahí sufre el acoso de otros sirvientes que trabajaban también allí, pero pues bueno, siempre a pesar de las circunstancias en las que ella tuvo que, o por las que ella tuvo que pasar, ella siempre mantuvo una sonrisa y estuvo lista para la caridad hacia los pobres. La familia con la que ella trabajaba reconoció los dones que ella tenía y le confió su casa hasta que ella falleció en el año 1278. Cada 28 de abril se celebra a San Pedro Chanel, sacerdote y mártir de Oceanía. Él fue el primer mártir de Oceanía, fue un sacerdote diocesano y luego marista. Ejerció su ministerio entre los campesinos de Auvernia-Rhône-Alpes en Francia y los nativos de la isla de Futuna en el Pacífico. Él estuvo dedicado a la Virgen y quiso ser misionero. Él falleció el 28 de abril de 1841. También el mismo 28 de abril se celebra a San Luis María Griñó de Montfort. Él fue sacerdote fundador de la Compañía de María. Nació en 1673, fue el mayor de una familia de 8 hijos y desde muy joven mostró una gran devoción hacia la Santísima Virgen y pues desde esta temprana edad empezó a cultivar una sólida espiritualidad que lo llevaría a pasar largo rato arrodillado ante la imagen de la Madre de Dios. El 29 de abril se celebra, bueno, a Santa Catalina de Siena, Virgen Doctora de la Iglesia, patrona de Europa y de Italia, que bueno, vamos a hablar de ella en el siguiente segmento como ya le adelantaba. Y pues bueno. El
30 de abril se celebró a San Pío V, papa. Él fue elegido en el año 1566. Fue un papa dedicado a la atención de los pobres, para los cuales creó el Monte de Piedad. Después de la victoriosa batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, para dar gracias a la Virgen, instituyó la fiesta de la Bienaventurada Virgen del Rosario. El mismo 30 de abril también se celebra a San Quirino, mártir en la Vía Apia. Bueno, en el siglo III, el tribuno romano Quirino estaba encargado de los mártires cristianos Alejandro, Evencio y Teodulo, que fueron detenidos por orden de Tiberio. Bueno, estos últimos se convirtieron y bautizaron con su hija Balbina. Él, también sufrió el martirio de la fe cuando él falleció. También cada 30 de abril se celebra a San Pedro Levita, diácono. Bueno, Pedro se convirtió en benedictino después de conocer a Gregorio Magno, que sería posteriormente papa y santo. Y él quería que fuera subdiácono en Sicilia y en Campania, y luego diácono en Roma. También Pedro permaneció siempre al lado de Gregorio Magno, incluso cuando él se retiró al monasterio de Celio para escribir. San Pedro Levita falleció en el año 605. Cada 1 de mayo se celebra a San José Obrero, esposo de la Bienaventurada Virgen María, protector de los trabajadores. Hoy en este día se recuerda a San José. Los trabajadores cristianos, lo veneran como su santo patrono, ya que además de ser el padre adoptivo de Jesús y el esposo de María, como enseñan los evangelios, San José también era herrero, artesano y carpintero. Entonces, con su vida de honesto trabajar, San José ennoblece el trabajo manual con el que mantiene o mantuvo a su santa familia y participó en el proyecto de la salvación. Usted recordará que cuando hablamos aquí, nos hizo el favor de participar el padre Saúl para la fiesta de San José. Nos explicaba que estamos hablando del mismo santo, pero en el caso del 19 de marzo se celebra la solemnidad de él como padre de Jesús, y aquí cuando hablamos de la fiesta de San José Obrero, se habla de esta enseñanza del oficio a Jesús. Entonces, esa era la diferencia que en su momento nos explicó el padre Saúl, a quien si nos está escuchando, le mando un saludo. Y también el mismo 1 de mayo se celebra a San Jeremías profeta. Él fue uno de los 4 grandes profetas hebreos del linaje de sacerdotes de Jerusalén. Predicó en el reino de Judá aún después del año 587 a.C. Por haber anunciado la destrucción del templo y el cautiverio babilónico, sería perseguido y después encarcelado. Su libro es el número 30 o el 30º del Antiguo Testamento. Cada 2 de mayo se celebra a San Atanasio, obispo de Alejandría en Egipto y doctor de la Iglesia. Durante 46 años fue obispo de Alejandría en Egipto. Él, en el concilio de Nicea fue la única voz de la ortodoxia contra el difuso arrianismo que negaba el dogma trinitario. Y no obstante que su maestro fue San Antonio Abad, Atanasio no fue un teólogo. Él falleció en el año 373. Y finalmente el día de hoy, 3 de mayo, se celebra a los santos Felipe y Santiago el Menor, apóstoles. Ellos, forman parte de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Son recordados el mismo día porque sus reliquias fueron traídas simultáneamente desde Hierápolis y desde Jerusalén a Roma en el siglo VI. Sus reliquias se veneran en la iglesia llamada de los Santos Apóstoles. Ambos murieron martirizados. También el 3 de mayo se celebra a los santos Evencio, Alejandro y Teodulo, también mártires en la Vía Nomentana. Que estos 3 santos mártires fueron enterrados en Roma en la 7ª milla de la Vía Nomentana. Inicialmente se creía que habían vivido en el siglo II y luego que habrían vivido en el IV siglo. Ya se tiene actualmente bastante claro que el Alejandro al que se hace referencia aquí entre estos 3 santos no era el papa homónimo Alejandro I,
sino que es decir, al inicio se había encontrado restos que no pertenecían a él, pero que también habían sido martirizados igual, porque el cuerpo mostraba señales de decapitación, pero luego pues se demostró, se hicieron las pruebas y los estudios y pertenecían a otro Alejandro, que también fue santo, pero no a este papa al que hacemos referencia. Entonces por eso se hace la distinción de que fueron mártires en la Vía Nomentana, porque fue donde se localizaron sus restos a las afueras de Roma. Y bueno, como le adelantaba al inicio del programa, con esto ya finalizamos el repaso del Santo Oral. Ahora pasaríamos a escuchar la primera cápsula con estos pequeños de la catequesis infantil de la parroquia Santa María de Guadalupe. Esta parroquia, está ubicada en la colonia Jardines Universidad, en el municipio de Zapopan, aquí en Jalisco. Particularmente quiero agradecer a cada uno de los niños que participaron, a sus papás también que les ayudaron, especialmente, a las catequistas que me hicieron favor de grabar a los audios para poder realizar estas cápsulas, también a los párrocos de cada uno de estos templos, pues que pudieron participar. Y para esta cápsula agradezco de manera especial a mi estimada Ariana Fajardo, comunicadora parroquial, y al señor cura Juan Bojorquez Aguirre. Entonces vamos a escuchar esta primer cápsula, luego iremos al primer corte y regresamos para seguir los pasos de Santa Catalina de Siena. Adelante. ¿A quién elegiste? A San José Sánchez del Río. ¿Por qué lo elegiste? Porque era un adolescente cuando decidió dar su vida por amor a Jesús. ¿Qué aprendiste de él? Que Jesús nos hace valientes, que llegar al cielo es fácil. ¡Viva Cristo Rey! ¿Cuándo se celebra? El 10 de febrero. ¿A quién elegiste? San Francisco de Asís. ¿Por qué lo elegiste? Porque él era muy alegre y amaba a Jesús. Un día le ayudó a arreglar un templo. ¿Qué aprendiste de él? A pensar siempre en los pobres y necesitados, amar a la iglesia. ¿Cuándo se celebra? 4 de octubre. ¿A quién elegiste? A Carlos Acutis. ¿Por qué lo elegiste? Porque es un famoso y vinieron sus reliquias a la parroquia. ¿Qué aprendiste de él? Él quería mucho a Jesús, hablaba de Dios en internet y con sus amigos, estaba muy enfermo y aún así seguía evangelizado. ¿Cuándo se celebra? Se celebra el 12 de octubre de cada año. Muchas gracias. ¿A quién elegiste? Teresa del Niño Jesús. ¿Por qué la elegiste? Porque ella nos enseñó que el camino para llegar a Papá Dios es la sencillez del alma y ofrece nuestro trabajos diarios. ¿Qué aprendiste de ella? Nos enseñó a ser humildes, sencillos y siempre pensar en los demás. ¿Cuándo se celebra? 1 de octubre. Muchas gracias. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte. Amables radioescuchas, le informo que ya contamos en Apostolicus con un número de WhatsApp para que por favor tome nota y nos escriba durante el programa. Se lo voy a dictar. Es el 33 47 60 70 42. Igual recuerde que nos puede contactar a través del Facebook siguiendo los pasos y en el correo siguiendo los pasos de @gmail.com, pero pues bueno, ahora todavía está más fácil porque nos puede escribir a través de WhatsApp. Ahí le va el número otra vez, es el 33 47 60 70 42. Y pues bueno,
Vamos entonces a seguir los pasos de Santa Catalina de Siena. A ella, bueno, como ya le adelantaba en el repaso, se le celebra cada 29 de abril y su nombre es de origen griego y significa pura y casta. Ella nació en el año 1347, era la menor de un prolífico hogar de Diego Benincasa. Ella era la 24ª hija. Entonces, bueno, allí crecía la niña en entendimiento, en virtud y santidad, y a la edad de 5 o 6 años aproximadamente tuvo su primera visión en la que se inclinaba ella y definitivamente hacia la vida virtuosa. Ella en esta visión, bueno, cruzaba una calle con su hermano Esteban cuando vio al Señor rodeado de ángeles. Dios le sonreía y pues además le impartía la bendición. Entonces, bueno, su padre se dedicaba a ser tintorero de pieles y pensó en algún momento en casarla con un hombre rico. Ella pues había manifestado que se había prometido a Dios desde esa primer visión. Entonces, bueno, pues para hacerla desistir de este propósito, su papá la había sometido a servicios pues a lo más humilde de su casa, ¿no? Entonces, bueno, ella frecuentemente aunque tenía que sobrellevar estas pues este trato que le daban en su casa por estas ganas de dedicarse completamente a Dios, bueno, ya a pesar de todo le era fácil sobrellevar todas las circunstancias y salir adelante. Ellas, bueno, sus papás finalmente pues ya agotados en su paciencia terminaron cediendo. Y ella pues fue admitida en la Tercera Orden de Santo Domingo y siguió por tanto siendo laica a los 15 años. Es decir, ella no era monja, ella seguía el ideal de la vida de los frailes predicadores, pero seguía siendo laica. Entonces, bueno, ella deseosa de conocer a Dios en sí misma y a sí misma, de conocerse a sí misma en Dios, bueno, se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado y trabajó también enérgica e incansablemente por la paz para que el romano pontífice regresara a la urbe y por la unidad de la iglesia, dejando, bueno, diferentes documentos a lo largo de su vida. Ella se cuenta en la tradición que sabía ayudar, que sabía curar, que dedicaba su tiempo a los huérfanos, a los menesterosos y también a los enfermos, a quienes cuidó en las epidemias de la peste. Durante la terrible peste negra, que también se conoce en la historia con el nombre de la Gran Mortandad, bueno, pereció más de la tercera parte de la población de Siena, donde ella vivía. Entonces, bueno, de hecho, ella incluso en este afán de ayudar a la gente para vencer la repugnancia que causaba atender a los leprosos, ella lo que hizo fue, se inclinó con uno de ellos y le besó las llagas y pues no le pasó nada. Entonces, bueno, eso ya demostraba algo, ¿no? Entonces, como ella además no sabía leer ni escribir, como gran parte de las mujeres y muchos hombres de su época, comenzó a decir a varios amanuenses que, bueno, los amanuenses eran las personas que tenían por oficio escribir a mano copiando o poniendo en limpio algún escrito, o también lo que se les dictaba. Entonces ella lo que hacía era, iba con estas personas y les hacía dictados de sus cartas, que en muchas ocasiones, conforme fue adquiriendo madurez y conocimiento de la realidad en la que ella vivía, fue dirigiéndolas a los papas, a los reyes, a jefes e incluso también a la gente de su pueblo. Ella hacía esto con estas cartas. Entonces, bueno, ahí demostraba su valiente compromiso social y político, incluso que pues dejaba perplejos a muchos, incluso a sus mismos superiores, y en una ocasión tuvo que presentarse ante el capítulo general de los dominicos, que se celebró en Florencia en el año de 1377, para explicar el porqué de esta conducta y de estas cartas que ella escribía, ¿no? Y de ese interés que tenía en todos los temas en los que ella deseaba opinar y participar. Entonces, bueno, a su alrededor, pues muchas personas en la cotidianidad se acercaban a escucharla. Ya para los 25 años de edad, bueno, ella comenzó su vida pública como conciliadora de la paz entre los soberanos y ya aconsejando a los príncipes, que era lo que le decía con estas cartas, que conforme fue adquiriendo madurez, iban siendo temas distintos los que ella iba tratando al avanzar su edad.
Entonces, también se atribuye a que por su influjo el Papa Gregorio XI dejó la sede de Aviñón para retornar a Roma. Este pontífice y Urbano VI se sirvieron de ella como embajadora en cuestiones bastante delicadas, que ella, bueno, pues tenía esa habilidad de hacer las cosas con mucha prudencia, con inteligencia y además con eficacia. Entonces, en algunas ocasiones se le llegó a considerar, o todavía en la actualidad, incluso al momento de estar revisando diferentes datos sobre ella, se le ha visto o se le ha considerado como una figura política internacional. En algunas ocasiones incluso la nombran como una heroína feminista, pero que se le imagina recorriendo toda Europa, vestida con un traje de mujer típico del siglo XIV, dándoles indicaciones a los papas y a los emperadores sobre cómo llevar a cabo sus negocios. Pero ojo con esto, hay que tener cuidado con las interpretaciones que luego surgen y que es fácil encontrar. Digo, sobre todo, ahorita el Internet es una herramienta, digamos, una navaja de doble filo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay interpretaciones a conveniencia, ¿sí? No solamente de Santa Catalina, sino que con diferentes mujeres santas se ha intentado permear con ideologías actuales que pues son eso, ¿no? Son ideas equivocadas de unos cuantos que buscan ir en contra de la naturaleza y la verdad de Dios. Entonces, específicamente con mujeres santas, de un tiempo para acá que se les han atribuido, pues no sé, desde frases hasta acciones encaminadas a confundir con feminismo, entre comillas, como se le denomina actualmente, dejando de lado lo que realmente ellas hicieron en su época, que fue el amor que estas santas le tuvieron a Dios y el respeto con el que ellas siguieron su fe, ¿no? Entonces, sin actuar en función de un interés propio. Entonces, pues sí, aquí vale la pena hacer mención de esto porque, le digo, yo ya lo he visto, que luego al buscar o investigar sobre algún santo o algunas santas, sobre todo con mujeres, a algunas se les empieza como a catalogar o empieza a atribuírsele ciertas ideas feministas, pues que nada tienen que ver con las ideologías actuales, sino que siempre una santa tuvo amor a Dios y con un respeto llevó su vida, ¿no? Entonces, pues nada que ver con esas interpretaciones. Entonces, en el caso de Santa Catalina, bueno, ella trabajó arduamente para reconciliar papas y emperadores, sí, pero lo hacía a través de estas cartas que le hice mención hace unos momentos y también hacía mucha oración. Ella permanecía durante largas horas en oración arrodillada. Entonces, bueno, para el año 1376, justo parte de estos temas que ella resolvía con prudencia fue el intentar resolver un conflicto que ya le adelantaba un poquito entre el Papa Gregorio XI y una asociación de ciudades del norte de Italia liderado por Florencia. Desde el año 305 el papado había sido causa de discordia entre los franceses y los italianos. Las revueltas en Roma y el conflicto con el emperador habían obligado a los papas a retirarse a Aviñón, en Francia, una ciudad ubicada al sur de este país. Entonces, bueno, Catalina compartió el deseo popular italiano de que el papa regresara a Roma, de que la sede volviera a Roma. Entonces, pues Gregorio XI estaba dispuesto a hacerlo, pero pues sus poderosos consejeros franceses se resistían. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Santa Catalina? Promovió intentar resolver este conflicto y que regresara la sede a Roma a través de estas cartas que ella escribía a todas partes y pues bueno, ella fungió como mediadora directamente. Ella le escribió personalmente al Papa Gregorio XI, se tiene registro de 6 ocasiones, exhortándolo a volver a Roma. Para el año 1378, bueno, pues la cristiandad fue desgarrada por el gran cisma de Occidente. 2 hombres al mismo tiempo afirmaban ser el verdadero Papa, uno desde la sede de Aviñón y otro pues en Roma. Entonces, pues Catalina pasó mucho tiempo en oración y apoyando a Urbano VI, pues quien la llamó a Roma para que lo aconsejara. Que no sé si recuerdo un poquito esta situación, fue de lo que, si no me equivoco, en la semana pasada, hace 2, habíamos mencionado un poco el término de antipapas. Bueno, surgía a partir de esta situación, que uno era el papa y el otro que estaba en la otra sede era el que se le nombraba como antipapa.
Entonces, bueno, dictó también Santa Catalina un maravilloso libro que se titulado Diálogo de la Divina Providencia, donde se recogían las experiencias místicas que ella vivió y donde se enseñaban los caminos para hallar la salvación. Sus 375 cartas son consideradas como una obra clásica de gran profundidad teológica. Además, bueno, ella expresa los sentimientos con vigorosas y originales imágenes y se le considera una de las mujeres más ilustres de la Edad Media, maestra también incluso en el uso de la lengua italiana. Ella, bueno, murió a consecuencia de un ataque de apoplejía a la temprana edad de 33 años. Y bueno, fallece el año 1380, fue la gran mística del siglo XIV. El Papa Pío II la canonizó en el año 1461. Sus restos reposan en la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma, donde se le venera como patrona de la ciudad. Es además patrona de Italia y protectora del pontificado. En el año 1939 también fue declarada patrona de Italia junto con San Francisco de Asís. El Papa Pablo VI, el 4 de octubre del año 1970, proclamó también a la también llamada patrona de las lágrimas, doctora de la Iglesia. Ella, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita de Lisieux o del Niño Jesús son las tres únicas mujeres que ostentan este título de doctoras de la Iglesia. Para el 1 de octubre de 1999, su santidad Juan Pablo II la declaró patrona de toda Europa. Entonces, bueno, además de estos patronazgos, también tiene algunos otros. Se le conoce también como patrona contra los incendios, contra los males corporales, contra la enfermedad, contra los abortos involuntarios, contra las tentaciones. También es patrona de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. También se le conoce como patrona para la prevención de incendios, patrona de los bomberos, de las enfermeras, de las personas ridiculizadas por su piedad y también de los enfermos. Entonces, bueno, pues así la historia y la vida de Santa Catalina de Siena. Vamos ahora a pasar a escuchar la segunda cápsula con los pequeños de la catequesis infantil de la parroquia del Señor de la Misericordia. Bueno, esta parroquia está ubicada en la colonia Unión del 4 en Tlajumulco de Zúñiga, también aquí en Jalisco. Y bueno, para esta cápsula agradezco de manera especial a Sara Angélica Tamayo, comunicadora parroquial, y al señor cura Javier Rojas Mena. Después de la cápsula, bueno, haremos una breve pausa. Continúe con nosotros en Siguiendo los Pasos de En Apostolicus 1370, Busca, Conoce, Ama. ¿A quién elegiste? A San José Sánchez del Río, mejor conocido como San Joselito. ¿Por qué lo elegiste? Porque es un niño que defendió su fe católica hasta el último día que le arrancaron la vida. Creció en una familia cristiana y desde pequeño mostró interés por los caballos. A los 13 años se unió a las fuerzas cristeras. Fue capturado por fuerzas federales en un combate y condenado a la muerte. Fue torturado para que renunciara a su fe, pero se mantuvo firme. Fue martirizado el 10 de febrero de 1928, antes de cumplir 15 años. Fue un santo niño que lo hicieron caminar hasta su tumba golpeándolo. ¿Qué aprendiste sobre él? Que Dios premia a los que lo defienden y él lo defendió con sus uñas, dientes y hasta sus pies. ¿Y cuándo lo celebramos? El 10 de febrero. ¿A quién elegiste? A Santos Francisco y Jacinta Marto. ¿Por qué lo elegiste? Porque eran unos niños como yo y porque se les apareció la Virgen de Fátima. ¿Qué aprendiste sobre ellos? Que eran buenos niños, obedecían a la Virgen en los mandatos divinos. ¿Cuándo se celebran? El 20 de febrero. ¿Quieres agregar algo? Mi conclusión es que eran unos buenos niños y que siempre obedecían a la Virgen de Fátima en todos los que les pedían y en los mandatos divinos. ¿A quién elegiste? Santa María Goretti. ¿Por qué la elegiste? Porque somos muy devotos de Santa María Goretti, ¿Qué aprendiste sobre ella? que es una
santa y mártir que murió siendo virgen y Dios la tiene en sus altares mayores, gozando de su presencia. ¿Cuándo se celebra? El 6 de julio. Y concluimos que Santa María Goretti fue una niña italiana que fue asesinada por un acosador. En la edad de 12 años es considerada un símbolo de devoción religiosa en Italia y una de las santas más jóvenes en ser canonizada. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Ya estamos de vuelta del corte, amables escuchas, y bueno, gracias por seguir en sintonía de Apostolicus en este programa especial por el 30 de abril del Día del Niño. Y pues justamente vamos a pasar a la sección de mexicanos en los altares, que como usted sabe, bueno, es una sección exclusivamente dedicada a los santos y beatos de nuestro país y que en esta ocasión está dedicado justamente a los niños mártires de Tlaxcala. Que bueno, a ellos se les celebra cada 23 de septiembre. Sus nombres son Cristóbal, Antonio y Juan y son los patronos de la niñez mexicana. Bueno, cuando los franciscanos se establecieron en Tlaxcala en el año 1524, fundaron una escuela para niños donde Fray Martín de Valencia les enseñaba desde el ABC hasta el latín. Entonces, en esta escuela se forjó el corazón de los 3 niños que derramaron su sangre más adelante en el año 1527 y 1529 por dar justamente testimonio del Evangelio y predicar la doctrina cristiana en la Nueva España, actualmente México. Entonces, bueno, los santos niños mártires de Tlaxcala, protomártires del continente americano, es decir, fueron los primeros laicos católicos americanos que sufrieron el martirio en defensa de la fe católica dentro de nuestro territorio mexicano. Aquí cabe hacer la aclaración, bueno, San Felipe de Jesús, recordará usted porque con él estrenamos esta sección de mexicanos en los altares, fue el primer mártir mexicano y que cuando usted lo busca, San Felipe de Jesús, protomártir, bueno, también cabe aclarar que él era un fraile franciscano y que aquí se les considera protomártires a estos santos niños, pero ellos eran laicos, ¿no? Entonces ellos fueron los primeros laicos. Es ahí esa aclaración por si escucha el término, bueno, no genere confusión, ¿no? Entonces, bueno, como le decía, los nombres de estos niños eran Cristóbal, Antonio y Juan, quienes fueron de los primeros evangelizados por los frailes franciscanos y dominicos inmediatamente después de la conquista, aunque no se sabe con exactitud la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, pues se sabe, como le decía, que fallecieron entre los años 1527 y 1529. Bueno, le cuento un poquito más sobre San Cristóbal. Él nació en Atlihuetzia, Tlaxcala. Los frailes franciscanos siempre le llamaron en diminutivo Cristobalito. Entonces, él, bueno, siendo martirizado en el año 1527, posiblemente tenía entre 12 o 13 años. Él fue el hijo mayor del cacique Axotecatl y de su primera esposa Tlapaxilotzin, junto con sus medios hermanos Bernardino, Luis y otro de un nombre que no se tiene registro, fueron enviados con los frailes aproximadamente en el año 1524. Entonces, cuando recién llegaron los primeros 12 misioneros franciscanos a México para evangelizar. Entonces, bueno, Cristobalito fue bautizado e instruido por estos frailes. También fue adiestrado para convertir a su padre y a sus servidores, quienes aún practicaban el culto a los antiguos ídolos, así como pues a condenar también la embriaguez frecuentemente practicada. Entonces, debido a que el uso de palabras no fue suficiente para convencer a su padre, Cristobalito decidió tomar decisiones radicales y procedió a romper con esos ídolos. O sea, le rompía todos estos ídolos que habían en su casa, a derramar el pulque con el cual se embriagaba su padre. Entonces, pues esto obviamente enfureció tanto a los servidores de su papá, que también estaban como objetivo para la conversión,
como también a la segunda esposa de su padre, madre de sus medios hermanos, que bueno, pues también quien deseaba pues desaparecer a su hijastro para que su hijo mayor pudiera heredar al papá, ¿no? Le aconsejó entonces a su hijo mayor que matara a Cristobalito. Entonces, pues bueno, el padre no aceptó al final la conversión a la que su hijo le estuvo tratando de invitar en diferentes ocasiones. Él pues lo hizo llamar a su casa del convento y fingiendo que se trataba de una fiesta, pues se encerró con su hijo y lo golpeó a muerte con un garrote, siendo lanzado después a la hoguera, de donde fue pues rescatado por su madre, quien pidió ayuda a la servidumbre. Entonces, bueno, pasado el día, Cristobalito seguía vivo a pesar de todo esto lo que le había hecho su papá, y durante su agonía pidió que su padre pasara a verlo. Cristobalito pronunció: Padre, no creas que estoy enojado o me iré rencoroso. Yo te perdono porque me has dado la gloria eterna. Entonces, pues dando el primer testimonio de perdón en América, pues pasado esto exhaló por última vez Cristobalito. El niño Cristóbal fue durante siglos venerado como santo dentro de Atlihuetzia, pero su historia fue finalmente olvidada después de un tiempo, no siendo hasta que don Luis Manuve y Escobar, primer obispo de Tlaxcala, descubrió un retablo que decía Venerable Cristóbal, por el cual le surgió la duda y empezó a encontrar y a recopilar lo que hasta hoy es la historia de los niños mártires. El ejemplo de Cristobalito pues hoy es muy conocido en su comunidad y en su estado y en todo México, por lo cual junto con Antonio y Juan son quienes muestran al fiel el verdadero valor de la fe, la esperanza y la caridad. De los santos Antonio y Juan, San Antonio fue nieto de Jicotencatl, señor de Tizatlán, por tanto era futuro heredero del señorío. Él pues se tiene más o menos ubicado que nació en el año 1516 o 1517 y que él fue martirizado 2 años después que Cristobalito, es decir, en 1529, y que tenía probablemente la misma edad, 12 o 13 años. Mientras que Juan, posteriormente San Juan, era un vasallo, es decir, él pues no era un siervo propiamente, pero sí se entendía que guardaba cierta fidelidad en este caso a Antonio, una vez que fuera a heredar el señorío de su padre. Entonces, él era originario del mismo lugar y prácticamente tenía la misma edad sirviéndole como su criado o personal a Antonio. Entonces, en el año 1529 el fraile dominico Bernardino Minaya se dirigía a la evangelización del estado de Oaxaca al pasar por Tlaxcala. Entonces solicitó apoyo a los frailes franciscanos para su misión y pidió que se le acompañara a algunos niños que eran educados por los franciscanos, por lo que voluntariamente decidieron participar Juan, Antonio y un niño más que sobrevivió a la misión. Entonces, Fray Bernardino les hizo comprender los peligros a los que se enfrentarían debido a que no sería una tarea fácil evangelizar a un pueblo eminentemente idólatra, por lo que la posibilidad del martirio era latente. Y aún así los niños aceptaron el peligro de su misión rumbo a Oaxaca, y al pasar por Tepeaca, los niños fueron enviados solos a Tecali y a Cuautinchán. Al llegar ahí, Antonio se metió a una casa a recoger ídolos para después proceder a su destrucción, quedándose en la puerta Juan. De repente, llegaron 2 hombres con unas macanas o unos garrotes y golpearon a Juan, quien murió al instante. Y al darse cuenta de lo sucedido, Antonio salió de la casa, pues les reclamó a estos hombres diciéndoles que habían asesinado a un niño inocente, ya que él, además, él no era quien había tomado los ídolos, sino que Antonio había sido el que los había tomado, no Juan. Entonces, los rompió los ídolos en la presencia de ellos y obviamente se enojaron y procedieron igual que lo hicieron con Juan, a golpearlo hasta que él falleció. Los niños mártires de Tlaxcala fueron beatificados el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Guadalupe durante la segunda visita del Papa Juan Pablo II a México. Durante la única visita del Papa Benedicto XVI a México, en la Plaza de la Paz en la ciudad de Guanajuato, dirigió un mensaje a los niños de México
y pues el entonces Papa Benedicto XVI puso como figura de ejemplo o como modelo a seguir por parte de los niños, y que lo que me gustaría también que quienes escuchan el programa también lo tomen así, pues eran estos pequeños mártires justamente, ¿no? Entonces, el año 2012, el 24 de marzo, en su discurso, el Papa Benedicto XVI invitó a todos los niños de México y de todo el mundo a tomarlos, como les decía, como ejemplo de la vida cristiana, y los propuso como ejemplo de imitación tanto a Cristóbal, a Antonio y a Juan, quienes anunciaron a Cristo en los primeros años de la evangelización en México, porque descubrieron que no había tesoro más grande que él. Pues bueno, ellos fueron canonizados después de que el Papa Francisco aprobara el decreto para hacerlo. Pues bueno, en la audiencia con el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación por las Causas de los Santos, él pronunció, el Papa Francisco, ellos no necesitan ningún milagro, solo por el hecho de ser muertos en nombre de Cristo es más que suficiente, que es pues eso habitual en los casos de martirio, ¿no? Entonces pues la misa se dio o ocurrió el 15 de octubre de 2017 en la Plaza de San Pedro. Entonces ellos fueron canonizados junto a otros 32 santos, y en su homilía el fallecido Papa Francisco expresó que debemos vivir la santidad todos los días, debido a que si no hacemos esto, pues quedaremos en el mismo lugar. Entonces, por eso es que también ponía como ejemplo a estos niños, ¿no? De hacerlo todos los días, y al momento, pues, de declararlos como santos, en el estado de Tlaxcala se repicaron las campanas en puntos como el Convento de la Caridad, la Basílica de la Misericordia, la Parroquia de Santa Ana y en Atlihuetzia, debido a que en el ex convento de Santa María se albergaba los restos, y bueno, en estas comunidades fue apreciable ver la cantidad de feligreses y la alegría del júbilo que vivía en todo el estado. Entonces, así la historia de estos niños mártires tlaxcaltecas. Y bueno, es momento de escuchar las cápsulas con los pequeños de la catequesis infantil de la parroquia San Lucas Evangelista. Bueno, esta parroquia está ubicada en la colonia La Perla, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, para esta cápsula agradezco de manera especial a Alejandra Valadez, comunicadora parroquial, y al señor cura Miguel Alfonso Sención Guerrero, que por cierto, a Alejandra Valadez, ella también es conductora de Apostólicos y la puede escuchar en el programa Sinfonía de Fe, que se transmite los jueves de 9 a 10 de la mañana. Entonces, vamos a escucharlos. Después de la cápsula, haremos una breve pausa y al volver seguimos con la segunda parte de esta cápsula con los niños hablando de santos. Continuamos. Hola, buenos días, mi nombre es Jimena. Yo elegí a la Virgen María. La elegí porque es madre de Jesús, nuestro Señor, y nos cuida con mucho amor desde el cielo. Dios la eligió a ella por su dulce corazón. Aprendí que es una mujer buena, obediente y llena de fe en Dios. Siempre estará dispuesta a ayudar cualquier persona cuando se lo pidamos de corazón y tengamos fe en ella. Nosotros la celebramos y recordamos el 12 de diciembre. Muchísimas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Ariadne y yo elegí a San Esteban. Él me interesó porque fue el primero en derramar su sangre por Cristo. San Esteban fue un mártir cristiano primitivo. De él podemos aprender a vivir con esperanza y confianza en Dios, a amar a la cruz y a proclamar el Evangelio sin miedo. San Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos de la Iglesia. Su testimonio, que culmina en el martirio, es una fuente de inspiración para la renovación de nuestras comunidades cristianas. San Esteban fue condenado a la lapidación y la Iglesia lo celebra el día 26 de diciembre. Gracias por su atención. Hola, buenos días. Mi nombre es Julia. Yo elegí a Ana Catalina de Méric. Ella me interesó porque tuvo visiones de la Pasión de Cristo. Sus visiones fueron detalladas y precisas en el verano de 1370. Catalina tuvo una visión del cielo, el infierno y el purgatorio. De ella podemos aprender que podemos tener fe, devoción y que podemos entregarnos al amor de Dios. Catalina nos enseña a vivir la fe en la vida diaria, a amar a Dios y a los demás y a profundizar la relación con Cristo. Su devoción a la reflexión de la misa y su capacidad para ofrecer su sufrimiento como un acto de amor hacia Dios y los demás nos invita a seguir su ejemplo.
Ana Catalina nos dice: yo te doy esta visión, me dijo el Señor, no para ti, sino para que sea consignada. Debes pues comunicarla. Ahora no es tiempo de obrar maravillas exteriores. Te doy estas visiones y te las he dado siempre, para mostrar que estoy con mi iglesia hasta la consumación de los siglos. A ella la podemos celebrar y recordar el 9 de febrero. Gracias por su atención. Buenas tardes, yo escogí al apóstol Juan porque fue el único de los apóstoles que acompañó a Jesús al pie de la cruz con María, y lo que aprendí de él fue la importancia de la fe y el servicio y entregarnos completamente a Jesús para no temer al compartir la fe, y se celebra el 22 de octubre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena y yo les hablaré sobre Santa Inocencia. Ella me interesó ya que era una niña que tenía mucha fe y deseaba hacer su primera comunión, aunque su papá estuviera en contra de la religión católica. Ella fue asesinada por su propio padre, por insistir en hacer su primera comunión. De ella podemos aprender sobre su fe, ya que fue una mártir en una de las primeras persecuciones contra la Iglesia Católica. A ella la podemos recordar y celebrar el día 23 de noviembre, y la podemos encontrar en la Catedral de Guadalajara. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole. Mi santo favorito es San Lucas, por eso lo elegí. Me gusta mucho su vida porque era el autor del tercer evangelio. Un dato curioso sobre él es que no conoció a Jesús, pero como era discípulo de Pablo, conoció acerca de él y lo empezó a amar más y saber más cosas sobre él. Su profesión era médico, pero cuando conoció a Jesús por su amigo San Pablo, empezó a escribir lo que sabía de él. Cada vez lo iba conociendo mejor y amando más y más. No solo se guió por lo que conoció de Jesús, también del Espíritu Santo que le dio la fuerza para seguir escribiendo sobre Jesús. Yo para eso me estoy preparando, para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y me siento muy orgullosa de que San Lucas sea el patrono de mi parroquia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paloma y les voy a hablar de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella nació el 2 de enero de 1873 y murió el 30 de septiembre de 1897 a sus 24 años de edad. Fue monja y doctora de la Iglesia. Entró al monasterio Carmelitas Descalzas, donde murió por una tuberculosis. Ella se celebra el 1 de octubre. Y bueno, espero que les haya gustado y gracias por su atención. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce. México están en tus manos. Apostolicus. Busca, conoce. Yo les voy a hablar sobre San Judas Tadeo. Yo elegí a San Judas Tadeo porque somos creyentes de él y vamos cada día 28 a su templo. San Judas Tadeo fue uno de los apóstoles de Jesús y es considerado el santo de las causas difíciles. Se celebra todos los días 28 de cada mes, pero su día principal o su día grande es el 28 de octubre. Yo les hablaré de Santa Teresa de Calcuta. La elegí porque fue una monja católica albanesa que dedicó su vida a ayudar a los enfermos, huérfanos y a los más pobres, abriendo un refugio para ellos. Hacía labores humanitarias. Era llamada la patrona de los misioneros. Promovió la paz, el amor y el perdón. Era una persona humilde y simple, pero al mismo tiempo una sofisticada viajera internacional. De Santa Teresa de Calcuta aprendí que tenía una entrega total a Dios, la confianza amorosa y la alegría. En ella se destacan varias frases, como el que no vive para servir no sirve para vivir. La revolución del amor comienza con una sonrisa.
Si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas, entre otras. Decía que no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podíamos hacer cosas pequeñas con gran amor. También que el perdón nos da un corazón puro para poder amar a Dios. Era gran ejemplo y representante de la religión católica. Y por último, su celebración es el 5 de septiembre. Les agradezco su atención. Bonito día para todos. Yo les hablaré de San Juan Pablo II. Lo elegí porque fue el primer papa no italiano en más de 400 años, nacido en Polonia, y el primero en viajar a 129 países durante su pontificado. Defendió los derechos humanos, la reconciliación y la unidad entre personas y religiones. Promovió la cultura del amor que implicaba el respeto, así como la paz mundial. De Juan Pablo II aprendí que ayudaba a los cristianos de todo el mundo a no tener miedo de pertenecer a la Iglesia y de hablar del Evangelio. Nos decía que la paz exige 4 condiciones principales: verdad, justicia, amor y libertad. Él era un defensor de la paz en el mundo. Para él, la familia era la base de la sociedad donde las personas aprendían por primera vez los valores que les guían durante toda su vida, así como los jóvenes son la esperanza del mundo y de la Iglesia. Y por último, su celebración es el 22 de octubre. Muchas gracias por su atención. Bonito día. Buenos días. La santa que elegí fue Santa María de Nazaret. La elegí porque me cambió el significado de su nombre, el cual es la elegida por Dios. Y porque fue la madre de Jesús que confió en Dios y cumplió su misión de ser la madre del Salvador. Lo que aprendí de su vida fue a tener fe y vivir con esperanza, a confiar en Dios incluso cuando parece que no va a haber esperanza, respetar a Dios con fe, acercarnos a Dios en momentos difíciles y amar a Dios, escuchar en su palabra. También otro punto que me gustó fue que ella nos enseñó a guardar en el corazón lo que nos preocupa y lo que necesitamos y lo que queremos ofrecer a Dios. Se celebra los siguientes días. El 8 de septiembre, la razón es porque es su cumpleaños, y el 15 de agosto debido a que fue el día de su asunción. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo elegí a Carlo Acutis, lo elegí porque él quería tanto a Dios que hizo un sitio web para catalogar milagros. Yo de su vida aprendí que él era muy bueno y casi no tenía pecados, y logró hacerse un santo. Él hizo su primera comunión a los 7 años y todos los días se iba a la iglesia a confesar. Él se celebra el 12 de octubre. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Adiós. Hola, buenas tardes. Yo escogí a San Charbel. Yo lo escogí principalmente por sus milagros, precisamente por sus testimonios de curación milagrosos, que en lo especial fue de que se reportaron después de su muerte, especialmente creo que en el siglo XX. También por cómo vivía como ermitaño, o sea, de que vivía en una vida muy lejana obviamente desde donde él vivía, que era en el Líbano, y se dedicaba totalmente a la oración. Yo aprendí de él de que no necesita ser alguien muy grande, o sea, de que nunca fue un predicador muy especial, simplemente fue un monje humilde, obediente, y rezaba y trabajaba. De que no necesita ser alguien que brille para ser alguien especial. El día de San Charbel se celebra el 24 de julio, todo eso porque fue cuando él falleció. Hola, les quiero hablar un poco de San Martín de Porres. San Martín de Porres nació un 9 de diciembre de 1579 y falleció un 3 de noviembre de 1639. Fue un fraile dominico peruano y fue el primer santo mulato de América. Su historia es muy interesante, ya que San Martín fue peluquero, asistente de dentista y medicina natural. Fue admitido como religioso en el convento de los dominicos, aunque al inicio fue rechazado por ser mulato. Se dedicó a servir a los pobres y enfermos.
Fundó un asilo para huérfanos, vagos y limosneros. Él era muy conocido también por su gran amor hacia los animales y se le representaba con ratones. Su devoción se extendió por América y luego por el mundo. San Martín de Porres es una figura icónica en la historia de la Iglesia Católica. Su vida es un ejemplo de virtud y caridad. Fue canonizado en 1962 y se le celebra cada 3 de noviembre. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Por su atención, muchas gracias. Hola, el santo que me llamó la atención fue a Carlo Acutis. Él me llamó la atención porque iba a misa todos los días y se confesaba todos los días. Cuando supe de él, me dio a entender que puedo utilizar el Internet para conocer a Dios y darlo a conocer. La Iglesia recuerda a Carlo Acutis el 12 de octubre de cada año. Los invito a conocer más de este santo. Gracias. Nuevamente quiero agradecer a cada uno de los niños que participaron, a sus papás que les ayudaron también, especialmente a sus catequistas que me hicieron favor de grabar los audios para poder realizar las cápsulas, y a los párrocos de cada uno de estos templos que pudieron participar. Es muy importante hacer notar el esfuerzo que implicó poder llevarle hasta su hogar estas cápsulas, porque va el esfuerzo de las catequistas que nos hicieron el enorme favor de apoyarnos, luego el de los pequeños en elegir a un santo que llamara su atención, también investigar sobre ese santo, y sobre todo el de los padres de familia atentos al apoyo solicitado y que ayudaron también con mucho gusto para poder grabar los audios de sus hijos. Todo ello resumido en estas breves pero muy bonitas cápsulas en las que es bastante tierno escucharlos expresarse, y que de corazón esperamos que puedan quedar en sus corazoncitos parte de la vida de esos santos de los que hablaron, deseando que su vida sea acorde a esos modelos y pidiendo a Dios que la inocencia, no solo de estos pequeños, sino de los niños en general, se mantenga intacta el mayor tiempo posible, porque los niños son hermosos de verdad. Y pues bueno, con esto llegamos al final de esta emisión del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que puede estar en contacto a través del Facebook siguiendo los pasos de, también por correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com, y en Spotify o en YouTube como siguiendo los pasos de con 3 puntos suspensivos al final. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos con gusto nuevamente la próxima semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo como siempre el apoyo en los controles de Francisco Manso. Y bueno, haciéndole la invitación a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Hola. Apostolicus. Busca, conoce,